porque fue un golpe muy duro para el gobierno nacional, que sabía que iba a pasar, pero bueno, hasta último momento estuvo intentando negociar, Roberto. Contundente derrota, Roberto. Sí, no, en realidad lo que el gobierno aspiraba es a postergar el tema y que no se tratara, porque obviamente estaba claro que hace un año que no consigue los consensos necesarios y que se disparó mucho la crisis política después del escándalo de criptomonedas y que se rompieron un montón de acuerdos. La cuestión es que lo que el gobierno aspiraba era que no hubiera quórum. Y ese quórum fue posible gracias a la presencia de los senadores del PRO. Venimos contando cómo Mauricio Macri, un aliado cada vez más distante del gobierno, está muy enojado con Milei. Bueno, la ruptura ahí, la imposibilidad de hacer un acuerdo electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fue un emergente. Esa tensión que tienen Milei y Macri es la que destrabó la sesión y finalmente encontró esta dura derrota. Tanto en el pliego del hijo, cuestionado por sus antecedentes y demás, como en el de García Mansilla. Ahora, dos cuestiones antes de escuchar lo que decían algunos de los protagonistas ayer de la sesión. García Mansilla, más allá de que la ley lo habilite o que no haya un vacío constitucional, hay una cuestión ética básica. No está en condiciones de seguir siendo vocal de la Corte, debería renunciar ahora a las 7, 8 de la mañana, se levanta, se sienta en la compu y redactar la renuncia. No tendría otra opción porque el Senado no le presta el acuerdo. Ahora, el hijo, si no está en condiciones de ser miembro de la Corte porque hubo durísimos discursos ayer en contra de la figura del hijo, ¿no debería también renunciar como juez federal? ¿Cómo que no está en condiciones de ser miembro de la Corte pero sí puede seguir siendo juez federal? Ahí es un poquito más vidrioso, pero de hecho algunos plantearon eso, la necesidad de que el hijo tome nota de este repudio de una buena parte de la dirigencia política y renuncie como juez federal. Bueno, la cuestión es que en la cuestión que tiene que ver con lo que dejó la sesión, las heridas que ha dejado en el oficialismo, hablaron un senador muy legado al oficialismo, como el caso del cordobés Luis Juez, que fue el que denunció públicamente que Macri había tomado una especie de vendetta con Milei, y el presidente provisorio del Senado, Germán Abdala. Bueno, todos vieron, digamos, la votación. Fue una votación que no acompañó, digamos, la idea del oficialismo. Claramente se debatió, se escuchó, cada uno hicieron sus propuestas. Es algo que hace mucho que el Senado no hacía, de tratar de poner a disposición, digamos, los pliegos de los jueces de la Corte, algo que se requiere los 2/3, algo que no es habitual en la mayoría de las votaciones de los proyectos de ley, pero que en este caso así lo exige la Constitución, y que como hombre del oficialismo te puedo decir que nos sentimos un poco, triste en función de que hubiera sido realmente saludable para nuestra patria poder congraciarnos e integrar a la Corte Suprema de Justicia de dos hombres que nosotros entendemos habían cumplido ya todo su proceso, ya habían hecho todos los pasos necesarios, y bueno, que lamentablemente hoy no pudimos nombrar los jueces de la Corte porque la votación mayoritaria en ambos casos, digamos, de los demás distintos senadores. Esa no es una facultad nuestra. Nosotros tenemos que analizar dos pliegos. Y lo que tenemos que analizar son las calidades y las cualidades. Yo puedo aceptar que en uno de los pliegos algunos digan, mire, la verdad que la actitud asumida por tal abogado con pretensión de ser ministro de la Corte es una actitud que lo desmerece, pum, y creo que no está calificado. Pero mire a lo que ha llegado a la política. Mire lo que ha llegado a la política. No estuvimos discutiendo la calidad de qué jueces queremos y necesitamos. Y yo con eso lo comparto porque es la historia de mi vida. Hace un año que dije, no se compren el quilombo del hijo, no tiene ninguna cualidad para ser ministro de la Corte. No es independiente, no conoce, no es un tipo que venga de la cátedra, no tiene... yo dije hasta me lo definí en aquel momento, es como el Tuzán, es un tipo que te va a dormir una causa según el poder político y te la va a habilitar cuando el poder político le sirva. Eso no le sirve a nadie. Salvo a la política esos politiqueros que andan viendo cómo acomodan, cómo tratan de caerle bien a un determinado magistrado, cómo ponen un amigo en la justicia, para que el día de mañana le acomode los papeles con el viejo concepto que tenemos, que tiene la política, de que siempre es mejor tener un amigo en la justicia que ser decente, honesto y no meter la mano en la lata. Roberto, este distanciamiento de Juez con Macri,
De cara a las elecciones, las próximas elecciones a gobernador en la provincia, ¿qué tiene algún impacto, te parece o no? Bueno, digamos, no es una novedad, ya ella había renunciado a principios de año a la presidencia del bloque. Me parece que para las elecciones de Córdoba faltan... Montonazo. Primero está la instancia de ver qué van a pasar con la lista de legisladores, que se renueve el Congreso en octubre y dónde va a estar, si Juez va a ser un aliado formal o no de la Libertad Avanza como está ocurriendo en el Senado, qué van a hacer los radicales, falta mucho, ¿no? Muchísimo. Claro. Ahora, Roberto, la Corte, el órgano más importante de toda la estructura de la justicia en la Argentina, en donde se definen las cuestiones que en ninguna de las instancias anteriores se pudieron resolver. ¿Qué pasa a partir de ahora con este juez que no se sabe si va a renunciar, si no, quién toma esa decisión, sigue hasta fin de año? ¿Y qué pasa con los fallos en los que participa a partir de ahora? Bueno, ¿todos esos fallos van a tener validez o no de acá? Bueno, ahí entramos en un debate porque, insisto, no hay una norma, en la Constitución no está previsto esto, que se designe un juez en comisión por decreto y que después no tenga acuerdo del Senado. Supuestamente está en comisión hasta el 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre no hay ninguna chance de que siga, está claro. Pero de acá a noviembre, ¿qué pasa? Bueno, ayer hubo una resolución de un juez que tiene simpatías por el kirchnerismo, pero es juez, Ramos Padilla, que le dijo a García Mancilla, usted se tiene que abstener de firmar cualquier cosa, no puede votar, no puede hacer nada en la Corte. Habrá que ver si eso después es ratificado por una instancia de Cámara o no, porque de última la propia Corte debería decidir sobre eso. Es una situación incierta. Y digo, más allá de lo jurídico, que habrá una cuestión muy técnica, muy jurídica, que cada uno interpretará la ley de alguna forma, hay una cuestión ética clave, ética que también supuestamente aprenden los estudiantes de abogacía. García Mancilla tiene que renunciar ya, no esperar un minuto más, es más, ya es tarde, son las 7:42, ya tendría que haber renunciado. No hizo ninguna declaración. No hizo ninguna declaración, porque encima, bueno, él entra como una jugada política. Acá los que pierden son Lorenzetti, que quería recuperar una corte que manejó durante 10, 12 años, y Santiago Caputo, que desde el escándalo Libre para acá le viene, o sea, ya le venía errando, pero ese poderoso asesor que tiene el presidente, que fue el impulsor, el autor de la maniobra para ponerlo al hijo, que hiciera tándem con Lorenzetti, con García Mancilla, hacer una nueva mayoría más afín al oficialismo en la Corte Suprema de Justicia, bueno, se les acaba de caer. Más allá de lo que diga Milei, que el Senado es una casta, que ahí van todos ahí como una especie de aguantadero, está todo bien, ya lo sabíamos eso del Senado, ya lo sabíamos de antes. La cuestión es que hoy la corte que quiso armar Milei ya no la tiene. Y tiene esta situación ahí anómala, irregular con García Mancilla, que entiendo debería renunciar porque más allá que lo avale la ley, hay una cuestión de que el Senado le dijo que él no está en condiciones de ser miembro de la Corte. Y también, Roberto, no hay un solo constitucionalista de la Argentina que haya aprobado que García Mancilla siga en la Corte. A partir de ahora. Por eso los constitucionalistas plantean esto, que debe dejar su cargo. Ahí, si García Mancilla se resiste, si el gobierno se resiste, va a volver a haber una situación de tensión entre los poderes, ¿no? Así es.